La interpretación de la ley penal. Interpretar significa explicar, aclarar y entender lo que está obscuro o es confuso. Existen diversos criterios de clasificación respecto de la interpretación de la ley, los cuales se resumen de la siguiente manera. Por su origen. La interpretación puede ser doctrinal, auténtica o judicial. Doctrinal. También se le conoce como interpretación privada, porque la realizan los particulares. Otros la denominan científica, cuando la llevan a cabo los estudiosos del derecho, por medio de su obra escrita o de la palabra oral, como conferencias, discursos o cátedras. La auténtica. Esta es la que se lleva a cabo cuando el legislador presenta, aclara el significado de la norma jurídica. Se le conoce como interpretación legislativa. Y por último, la interpretación judicial, también conocida como jurisdiccional, es la que llevan a cabo los juzgadores con el fin de aplicar la norma jurídica al caso concreto y con justicia, desentrañando el verdadero sentir del legislador en el momento en que creó la norma. Por el método, la interpretación puede ser histórica, gramatical, lógica, sistemática y analógica. Interpretación histórica. Consiste en que la norma debe entenderse en relación con el momento en que se creó, considerando las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalecían en el lugar y en el momento de su creación, entendiendo así el porqué y el para qué de su origen. Gramatical. Conocida también como interpretación literal, consiste en esclarecer la norma según el sentido estricto y literal de la disposición. Se trata de encontrar el significado de la norma por medio de las palabras empleadas, precisando su significación y connotación dentro de la gramática. Lógica. También se le conoce como interpretación teleológica o racional. Parte de un análisis histórico, de modo que, de cierta manera, se funden la interpretación histórica y la lógica. Consiste en revisar las circunstancias imperantes en el momento en que se creó la norma, conocer la exposición de motivos y saber qué factores influyeron en la sociedad para que esta norma tuviese vigencia. Interpretación sistemática. Implica conocer y comprender todo el cuerpo legal a que pertenece la norma por interpretar, para no considerarla de manera aislada. Por último, la interpretación analógica. Consiste en interpretar la norma de manera que se recurra a casos similares entre sí a fin de desentrañar su sentido. Por sus resultados, la interpretación puede ser declarativa, extensiva, restrictiva o progresiva. La declarativa. En esta coincide la voluntad de la ley con la letra de esta, de modo que existe identidad entre el texto literal y la intención del legislador. Extensiva. La intención de la ley va mucho más allá de lo expresado en el texto. La letra es más restringida que la voluntad legal. El intérprete debe encontrar así lo que la ley quiere decir sin excederse en su interpretación. Restrictiva. El texto legal expresa más que lo pretendido por el legislador, es decir, la letra de la ley va más allá de la voluntad legal. Progresiva. Algunos autores la llaman también interpretación evolutiva. Es una interpretación que busca adaptar y adecuar el texto de la ley a las necesidades imperantes, interpretación que debe de ser utilizada cuidadosamente
para no excederse en los límites señalados por la propia ley. Erróneamente se cree que en materia penal está prohibida la interpretación. La doctrina como la jurisprudencia sirven al abogado y al juzgador para interpretar correctamente la ley cuando ésta no es clara. Al impartir justicia, el juez no solo puede interpretar la norma antes de aplicarla, sino tiene el deber de hacerlo.